De las fracturas de pierna, ya en este caso fracturas deficiarias de tibia y peroné, ya este tipo de fractura lo que asocia mucho suele ser a exposiciones óseas, ya, y al mismo tiempo fallas de consolidación porque tienen muy poco tejido subyacente, ya todos pues en el caso de la pierna palpamos casi toda la cara anteromedial del hueso, entonces al tener poco tejido es propensa de que con una fractura se exponga, ¿ya? Y de que en la consolidación haya poco tejido celular subcutáneo que nutra ese hueso y por ende haya alteraciones en la consolidación. Al examen físico pues vamos a tener clínica de fractura, deformidad, aumento de volumen, dolor, impotencia funcional, angulaciones, alteración del eje, ¿no? Si hay afectación de partes blandas, pero no hay exposición de hueso, lo vamos a clasificar con la clasificación de Cherny. Si hay exposición de hueso, la clasificamos con Bustilo y Anderson, ¿verdad? Que ya todos tendrían que saber. Al examen neurovascular, lo importante de este nivel, de este tipo de fracturas, es valorar el ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo que pasa por el cuello, por debajo del peroné, en el peroné proximal, lo que pasa es de que en este tipo de lesiones se puede ver alterado, ¿ya? Entonces, en nuestro examen neurológico, si vemos que el paciente tiene un pie caído, pues entonces podemos sospechar de que tuvo una alteración o una ruptura, una neuromesis o algo del ciático popliteo externo, ¿ya? Y obviamente esta es una de las fracturas que más se asocia a síndrome compartimental. Hay algunos estudios que muestran que la asociación entre síndrome compartimental y fractura de pierna o diafisiaria de pierna se puede ver asociada o puede haber un mayor riesgo en politraumatizados, en fracturas cerradas o en fracturas asociadas de pilón tibial o también de meseta, y también en los cuales haya una distancia mayor a 15 centímetros entre la región del talo y el centro de la fractura, ¿ya? El diagnóstico siempre lo realizaremos con una PI lateral de pierna, marcando siempre la articulación proximal y la distal. En este caso, ¿qué se ve acá? ¿Qué tipo de fractura ven? Helicoidal. Ya, ¿otros? ¿Qué dicen? Ninguno. Bueno, está bien, ¿ya? Es una helicoidal. ¿Por qué? Ves en una P, una oblicua larga, ¿ya? Pero para eso nos sirven las dos proyecciones. Aquí, en el lateral, pues podemos ver de que esa oblicua larga empieza aquí, pero que también gira acá, ¿ya? Entonces tenemos una fractura con un trazo espiroideo. Los patrones de fractura son los que me van a determinar, uno, la lesión en partes blandas, el tiempo de consolidación. Es un poco obvio, ¿no? Porque mientras más fragmentos tenga y más alterado esté las partes blandas, pues lo que va a hacer es de que esa fractura se me puede complicar más. Los criterios de manejo que tengo que tener en cuenta, obviamente, son el abordaje, por dónde voy a entrar a operar esa pierna, la técnica de reducción que voy a dar para ese tipo de fractura y la elección del implante. Hablando del tratamiento, digamos, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es restablecer la funcionalidad lo antes posible, ¿ya? Siempre valorar el tratamiento conservador en todas las fracturas y al mismo tiempo, si voy a realizar quirúrgico, ¿qué es lo que le voy a colocar? ¿Ya? Si es conservador, ¿ya? Puedo realizar un yeso o una férula cruropédica por unas 4 o 6 semanas y después colocarle un yeso funcional. Ahora vemos lo que es un yeso funcional, ¿ya? Al realizar un tratamiento conservador, lo que tengo que realizar es una buena reducción. Entonces, tengo que restablecer algunos puntos sí o sí si quiero mantener, digamos, mi tratamiento conservador. Tengo que restablecer el largo, tengo que restablecer realizando tracciones, tengo que restablecer el eje, manteniéndolo si está muy en varo o si está muy en valgo, realizar los movimientos, y tengo que restablecer la rotación, realizando rotaciones de la pierna hasta que estas queden de forma anatómica. Entonces, si se les pregunta a ustedes, ¿qué cosa se tiene que restablecer al realizar una reducción de un tratamiento conservador en una fractura de tibia? Pues obviamente tienen que responder que se tiene que restablecer el largo, se tiene que restablecer el eje y se tiene que restablecer la rotación. El tratamiento, posteriormente lo pueden utilizar una bota de Sarmiento. Esta es una bota funcional
creada por unos ortopedistas argentinos, ya que lo que aplican en la zona superior es un apoyo patelar, que es lo que permite que el paciente no hiperextienda, ya, no extienda totalmente el pie, pero sí le permite flexionar. Y al flexionar permite también relajación de las partes blandas. Al tener relajación de partes blandas, con el tiempo nosotros podemos colocarle también un taquito de marcha acá de goma, con más yeso, y pues el paciente va a poder empezar a mover y eso estimular más la consolidación. ¿Okay? Si es tratamiento quirúrgico, voy a realizarlo en fracturas que sean desplazadas, muy desplazadas, que no puedan mantener la reducción, en fracturas expuestas y en pacientes politraumatizados. ¿Qué cosa le puedo colocar? Fijadores externos, placas, clavos, opciones hay muchas, pero vamos a ver cada una de las que tenemos. Entre la modular, uniplanar y circular. La modular, lo que pasa es de que son tutores externos que tienen diferentes módulos, como lo dice su nombre, diferentes ejes con varillas de metal. ¿Qué es lo que nos permite esto? Una vez que colocamos, ya sea en diferentes caras, los pins, lo que podemos realizar es jugar, dependiendo de la rotación, del largo y del eje, con estos dados que tienen por acá. Con esos dados nosotros podemos estabilizar el hueso en el sitio o de la forma en que nos parezca bien. Lo bueno es que es de fácil aplicación, se puede realizar en emergencia, solamente se coloca el taladro, se pasan los pines por el hueso y ya está, y lo estabilizamos. El problema de esto, que se nos puede infectar los puntos de ingreso, ¿ya? Aparte de que muchos pacientes no lo toleran, porque tienen ahí todo un armazón de metal y pues les es incómodo. Y otro, pues de que como van a llevarlo mucho tiempo, pues los puntos de ingreso a veces se gastan y puede haber pérdida de reducción, ¿ya? El uniplanar, lo que pasa es de que cuando tenemos una fractura bien alineada, podemos realizar también un tutor externo bien alineado. Entonces solamente se coloca una varilla, pero en caso solamente de que esté bien alineada la fractura. Y el ilízaro, pues ilízaro lo que creó es un anillo metálico por donde ingresamos el pie o el brazo, el tratamiento, el sector que queramos tratar. Y lo que le colocó fueron varios orificios en esos anillos y entre anillo y anillo también varios sitios de sujeción. ¿Qué es lo que nos permite esto? Un control multidireccional de la región anatómica. Porque por acá, entre cada anillo se colocan pines que van ingresando al hueso. Entonces tú tienes todo un armazón ahí. Entonces nosotros podemos angular, podemos ir realizando la formación del hueso o la estabilidad de este en el sitio, en la dirección que queramos, ¿ya? Antes esto se realizaba también mucho para pacientes con infecciones óseas o pacientes con alargamiento óseo, que actualmente, digamos, ha ido cambiando mucho por las modulares. Ya este tipo, digamos, más o menos, son las que se están utilizando ya pues para alargamiento óseo y aumentar de tamaño. ¿Me lo prendes esa luz, por favor? La luz, cuidado del botón de enfermería. Ya lo apretaste, ¿no? ¿Lo apretaste? Ahí. ¿Cuál es el gol estándar en fracturas de diaficiarias de pierna? Ya, el clavo endomedular. Los beneficios del clavo endomedular es que su abordaje es mínimo, ya, solamente un corte a nivel del ligamento rotuliano e ingreso el clavo a través del hueso. Lo que me da es una buena estabilidad y si yo lo fijo, como ven, con tornillos abajo y arriba, pues prácticamente el paciente al día siguiente de la cirugía puede empezar a caminar y realizar pues ya su recuperación. ¿Ya? El problema de esto, que a veces hay pacientes que tienen el canal endomedular, no sé, alterado, ¿no? Que tienen unas corticales muy gruesas y el clavo no pasa. Otro, de que si son fracturas muy distales o muy proximales también es de difícil colocación en esos casos. Ya tiene que ser bastante deficiaria para que nos sirva mucho bien o nos sirva mucho más. Luego las placas que tenemos, hay placas anatómicas con diferentes formas, ángulos que se adecuan bien a la anatomía del paciente. Este tipo de placas lo que nos permite es realizar un tipo de reducción y estabilidad dependiendo de la configuración que le demos a los tornillos. Podemos realizar una estabilidad absoluta o una estabilidad relativa, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Que el paciente, hasta que ese hueso no pegue, el paciente no puede pisar, ¿ya? Tiene que estar ahí
con su yesito, tiene que estar sin apoyar, sin pisar, hasta que ya por radiografía veamos que haya curado, ¿ya? Entre las complicaciones tenemos las infecciones, retraso de consolidación, pseudoartrosis, consolidación viciosa, dolor anterior de la rodilla principalmente y los fallos del implante que ya habíamos dicho, ¿no? Hablamos de las fracturas de pilón tibial. Las fracturas de pilón tibial principalmente no se clasifican como fracturas tal vez de tobillo, ¿ya? Las fracturas de pilón tibial tienen otro mecanismo. ¿Qué hueso es este, perdón? Este. El astrágalo, ¿no? El astrágalo. ¿Qué es lo que pasa con el astrágalo? Lo que pasa es de que al ser un hueso macizo, bastante duro, ¿ya? El momento que uno realiza una sobrecarga axial, ¿ya? Lo que pasa es de que este mismo hueso fractura la tibia. Lo impacta tanto que lo termina fracturando. Generalmente suele asociarse a lesiones de alta energía, ¿ya? Y pues suele ser bastante raro, digamos entre un 5 a 7% de todas las fracturas de tibia, pero el problema es de que asocia alto compromiso de partes blandas, ¿ya? ¿Cómo vamos a realizar? Como son en pacientes generalmente politraumatizados de alta energía, pues tenemos que realizar el ATLS, ¿ya? El primer paso de evaluación de todo paciente politraumatizado es ATLS, ¿ok? Luego, el estado de las... Buenas... ¿Sí? Ya estamos terminando. ¿Ya? Pero afuera nomás. Luego, el estado de las partes blandas, la evaluación neurovascular y las evaluaciones también pues, del paciente, las comorbilidades, los hábitos tóxicos que tenga. Los rayos X que tenemos que pedir en estos casos son de frente, lateral y de mortaja. ¿Cómo se toma un rayos X de mortaja? La pierna principalmente, si está un poquito así, lo tenemos que hacer un poquito con rotación de 15 grados y ahí vamos a poder ver la mortaja totalmente. ¿Ya? La tomografía que nos permite principalmente para la planificación quirúrgica. Para la planificación quirúrgica, la tibia la vamos a dividir en 3 columnas. Una columna anterolateral, una columna medial y una columna posterolateral. Esas 3 columnas son las que tenemos que restituir en la cirugía. Y obviamente con la tomografía vamos a poder determinar qué abordaje llevamos, ¿ya? La clasificación de las fracturas de pilón tibial son la clasificación de Olgover. Entonces, lo divide en 3. 1, que hay mínimo desplazamiento y mínimos fragmentos. La 2, que hay moderado desplazamiento y hay mínima conminución. Y la 3, hay mucha conminución, mucho desplazamiento y hay una impactación de toda la zona. Bastante simple esta clasificación. Pero, junto con la tomografía, lo que nos va a permitir es elegir el abordaje que vamos a tener. Si tenemos una lesión en la columna anterolateral, ¿qué abordaje puedo tomar? ¿Una anteromedial o una anterolateral? ¿No? Si tengo alterada la columna posterolateral, puedo elegir un posterolateral, ¿ya? O también puedo elegir un posteromedial. ¿Sí? La doctora estaba, creo, en emergencia. Entonces, entre las opciones del tratamiento para las fracturas de pilón tibial tenemos el tutor externo, placas, tornillos y clavos endomedulares, que como habíamos dicho, como es muy distal, el clavo endomedular no se suele utilizar mucho, ¿ya? Pero es una opción que en algunos casos lo puedes utilizar. ¿Cuál es el gold estándar en fracturas de pilón tibial? El gold estándar son placas. A diferencia de las fracturas deficiarias de tibia, las de pilón tibial son las placas. Ya permiten generalmente realizar una aplicación MIPO, que quiere decir con un abordaje mínimo, y por ahí deslizamos la placa, y nos permiten también realizar una osteosíntesis bastante fija, que abrimos y vemos toda la fractura, y al colocar la placa pues vemos de que la reducción tiene que quedar perfecta. Ya las placas que solemos utilizar suelen ser anterolaterales, anteromediales o antideslizantes, que vamos a verlo más adelante. Las fracturas de tobillo. La fractura de tobillo es la fractura articular más frecuente. ¿Cuál es la fractura más común de todas? Les pregunto. ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Ni por adivinar? ¿Cuál es? Clavícula. O ¿No? la cadera. No sé.
Ni idea. Nadie. Tú. Las fracturas de muñeca. Las de Higgins, la fractura más común de todas, esas son las fracturas de muñeca. ¿Ya? La fractura articular, que es diferente. La fractura articular más frecuente son las fracturas de tobillo. ¿Ya? Las fracturas de tobillo tienen un montón de mecanismos de rotación, por mecanismos de torsión, supinación, pronación y demás. Pero lo que hay que tener en cuenta es de que la mayoría son unimaleolares. Pueden ser unimaleolares, bimaleolares o trimaleolares. ¿A quién afecta principalmente? Al grupo de los pacientes entre 10 a 19 años. Y el siguiente grupo es de 20 a 29 años. Esos son los grupos donde generalmente más se afecta el tobillo. Generalmente se suele dar más en mujeres y por caídas de su propia altura. ¿Ya? La clasificación que utilizamos, hay un montón, pero la clasificación de Dennis-Weber nos va a clasificar el nivel de la fractura del peroné respecto a la sindesmosis. Todo lo que sea Weber A, ya, por debajo de la sindesmosis, todo lo que sea a través de la sindesmosis será Weber B, y todos los trazos que estén por encima de la sindesmosis serán Weber C. Weber A, generalmente, casi siempre, es tratamiento conservador. Weber B, un 50% entre conservador y quirúrgico, dependiendo de la consolidación. Y Weber C, lo contrario al Weber A, casi siempre, digo casi siempre será quirúrgico. ¿Ya? En el diagnóstico, obviamente, tener mi anamnesis, mi examen físico y mis estudios complementarios. El estudio inicial que voy a realizar son rayos X. Ya los rayos X, como habíamos dicho, tener 3 proyecciones, AP y lateral como mínimo, y si se puede, un rayos X de mortaja con 15 grados de dotación interna. ¿Comparativas me va a servir? Sí. Y con estrés por gravedad también, pero el problema acá es de que el paciente está adolorido. Entonces, si le estresas más ese tobillo, pues no te lo va a agradecer para nada, ¿no? La tomografía se utiliza cuando hay fracturas de más de un maleolo o cuando el maleolo es posterior, cuando hay lesiones osteocondrales o cuando hay mucha conminución. Hay muchos fragmentitos, entonces tenemos que solicitar una tomografía. La resonancia magnética, como ya lo hablamos anteriormente, pedimos cuando hay más afectación de partes blandas, ¿ya? El tratamiento conservador se utilizará en fracturas que sean estables, que no estén desplazadas, en pacientes que la cirugía esté contraindicada, ¿ya? Lo que se utiliza son botas suropédicas o botas cortas durante unas 6 semanas aproximadamente, y de ahí ya colocarle un taquito de marcha ahí abajo y pues que empiece a caminar. Y el tratamiento quirúrgico, lo que solemos utilizar en la mayoría de los casos, es cuando solo afecta el peroné unimaleolar, pues una plaquita lateral, a veces con un tornillo realizando compresión en ese foco, y cuando son bimaleolares, pues ya le colocamos unos tornillos a un lado o una plaquita lateral, nada más. Hablamos de las fracturas del pie. Fracturas del pie que vamos a diferenciar las partes del pie, que tenemos el antepié, junto con las falanges y la articulación metatarsofalángica, el medio pie, que tenemos las cuñas con la articulación también de las metatarsianas, y el retropié, que es toda la parte posterior con el navicular y también el astrágalo y el calcáneo, ¿ya? El pie tiene variantes, o se podría decir, respecto al arco, ¿ya? Y a la longitud en cada uno de nosotros, ¿ya? Esto está establecido principalmente por los ligamentos que van a formar el pie. Principalmente uno de los que más estudiamos es el ligamento bifurcado y los ligamentos del tarso. ¿Por qué? Porque a ese nivel se pueden dar algunas alteraciones o algunas lesiones que las vamos a ver. Por ejemplo, las luxofracturas o fracturas también llamadas de Chopard. Las fracturas de Chopard afectan a 2 articulaciones. Uno, la astrágalo-escafoidea, y otro, la calcáneo-cuboidea. Entonces, si se les pregunta qué nos altera o qué nos compromete una lesión de Chopard, es la AE y la CC, la astrágalo-escafoidea y la calcáneo-cuboidea. ¿Okay? Este tipo de lesiones generalmente, les digo generalmente, no en todos los casos, pero generalmente se pueden tratar de forma conservadora, realizando una reducción, colocarle su bota y eso, y pues que se vaya para la casa. ¿Por qué?
Porque ya dependiendo del traumatismo, si es de alta energía, pues tendremos que ver que no esté expuesta, que no haya mucha lesión en partes blandas, pero en la mayoría de estos pacientes lo que al realizarle la reducción, pues tal vez sí podemos considerar el tratamiento conservador, ¿ya? Como ven ahí tenemos una luxación del Chopard, ¿ya? Y para el diagnóstico tenemos que utilizar un rayos X de frente, de perfil y una oblicua también. Ahí tenemos una lateral y una AP, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que tenemos que ver? Que la línea superior siempre tenga continuidad y también la columna o el límite inferior, así como la columna lateral y la columna medial. Si esos cuatro están congruentes, pues no tenemos ninguna luxación. ¿Qué cosa nos va a dar? Clínica de fractura, dolor, impotencia funcional, aumento de volumen y todo lo demás que ya sabemos. Aparte, Chopard, ¿qué cosa también nos va a dar? Que un pie esté más acortado que el otro, nosotros lo vamos a ver y tiene un pie como más chiquito, y la bóveda plantar va a estar aumentada, ¿ok? En clínica, digamos, algo que se caracteriza en Chopard. La clasificación es bastante simple, se puede clasificar cuando hay deslizamiento plantar o hacia abajo y cuando hay deslizamiento dorsal hacia arriba. ¿El tratamiento qué es? Es reducir e inmovilizar. Generalmente cuando elegimos tratamiento conservador, cuando no hay desplazamiento, ya está. Si es una reducción estable, pues igual lo manejamos como conservador y obviamente que sea cerrada. Si es expuesta, pues ya es quirúrgico. Y abierto cuando haya desplazamiento de 2 milímetros, pero un poquito difícil que se dé ahí, o incapacidad de mantener la reducción, que yo lo reduzco y lo suelte y de nuevo se me luce, que será, como les digo, raro, ¿ya? Obviamente en abiertas o cuando asocien un síndrome compartimental también lo operaré. Y si lo opero, pues lo que se suele utilizar es establecer ahí, realizarle la reducción y colocarle 2 clavijitas. Y bueno, ya con eso lo reducimos la articulación de Chopard y ya está. Ahora hablamos de las de Lisfranc, que son todo lo contrario a las de Chopard. Las de Lisfranc casi siempre suelen ser de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque la articulación de Lisfranc se compromete, la articulación principalmente tarso-metatarsiana, de la cual es la responsable de la fase de despegue o de propulsión también de la marcha. Entonces, si el paciente tiene una alteración en la fase de la propulsión o de la marcha, este no va a poder caminar, ¿no? Entonces, es una articulación formada por los 5 metatarsianos, las tres cuñas, ¿ya? Y el cuboides. Muy bien, la articulación tarso-metatarsiana. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Lo vamos a dividir en 3 columnas. La primera columna entre el primer metatarsiano y la cuña medial. La segunda columna entre el segundo y el tercero y las otras cuñas. Y la tercera columna entre el cuarto y el quinto. Y también con el cuboides. ¿Cuál es la de más fácil movilidad o de que se pueda luxar o romper? La tercera, ¿ya? Entre el cuarto y quinto radio con el cuboides. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta? Uno, de que es una condición que puede variar desde pequeños esguinces hasta rupturas totales, ¿ya? Esto es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque es una de las patologías más infradiagnosticadas de todas, ¿ya? Vamos a ver acá. Bueno, ahora lo vemos. Pero, al ser una de las más infradiagnosticadas, nosotros vemos una radiografía y al paciente le decimos pues que no hay nada cuando realmente tiene una luxación de Lisfranc, ¿ya? Entonces, puede tomar varias formas, ya solamente ligamentosas o asociar también fracturas, ¿ya? Pero obviamente si está uno u otro, pues generalmente suele ser de tratamiento quirúrgico. El mecanismo de lesión, ahí lo enfoca bastante bien el dibujo. Es un paciente que está por realizar el movimiento de propulsión de la marcha y hay una sobrecarga axial sobre el pie. Entonces ahí se suele lesionar. En pacientes, en mujeres o en personas que realizan ballet, igual una sobrecarga exagerada, se podría decir, en pacientes que están de puntillas, pues igual se suele lesionar esa articulación. Y generalmente en pacientes del día a día, digamos, que vemos este tipo de lesiones se suele dar en pacientes que justo estaban bajando las gradas
uno está bajando las gradas, uno apoya el pie y justo cuando apoya el pie le cae algo o le cae directamente al pie y entonces se lesiona la articulación del isfran, ¿ya? En la clínica, lo mismo, clínica de fractura, pero aquí es importante ver dos cosas. Uno, la arteria pedia, que va a estar pasando por el medio pie, entonces hay que palparlo y hay que sentirlo, ¿ya? Y otro, también que tenemos que tener en cuenta es el síndrome compartimental. Dos cosas para ver, la arteria pedia y el síndrome compartimental, que en estos casos pueden estar de lado. Como ven ahí la radiografía, ya en una P, en una oblicua y en una lateral, podemos ver de que ahí pues me parece todo normal, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dirían? ¿Un piecito normal? ¿Quién la manda a su casa? Bueno, ahora nadie, ¿no? Ya que les he advertido. Pero aquí hay una luxación del isfran, ¿ya? Aquí hay una luxofractura del isfran. Como es un poquito complejo, lo que se ha realizado es indicar 5 puntos radiológicos de diagnóstico para las fracturas o patologías del isfran, ¿ya? Entre los cuales una es discontinuidad, una línea basal que pasa por el segundo metatarsiano al lado medial de la cuña medial, vista en AP. Entonces, solamente aquí decimos de que el segundo tiene que pasar por la segunda cuña y aquí no me pasa. ¿Entienden? Son 5 puntos que sáquenle foto, digamos, o sea, porque es un poquito engorroso saberlo, pero si llegan a resumirlo y a tenerlo en cuenta los 5 puntos, pues no se les va a escapar ninguna lesión del isfran, ¿ya? Ahí vemos un caso ya un poquito más obvio, ¿no? ¿O quién dice que esta radiografía es normal? ¿No? Creo que es un poquito más obvio ya ahí de que tenemos pues, una luxación acá, una luxación ahí. O sea, ese pie no es normal, tampoco lo envío a la casa, ¿sí? La clasificación que vamos a utilizar es de Hardcastle. Entonces, lo que va a dividir Hardcastle es de que la luxación ya sea total, parcial o divergente. Cuando es total, todos los metatarsianos se van hacia lateral o medial. Cuando es parcial, cuando parte de los metatarsianos se van a lateral o medial. Ya sean 2, 3 o 1 lateral o 1 medial o 3 lateral, 2 hitos mediales. Eso ya depende. ¿Y cuando es divergente? Cuando los metatarsianos se abren todos, ¿ya? Ya sea uno solo a un lado y 4 al otro, ya sea 2 a un lado y 3 al otro, pero pues lo que importa es de que sepan de que la clasificación de Hardcastle lo divide en 3. Una, incongruencia total, incongruencia parcial o divergente. Y aquí el tratamiento, a diferencia del Chopard, hemos dicho que es todo lo contrario. El tratamiento será conservador cuando yo lo reduzca y vea de que no hay inestabilidad, mejor dicho. Si no compruebo inestabilidad, dándole carga, poniéndolo en estrés, llevando al fluoroscopio y viendo de que no está inestable, pues poder considerar el tratamiento ortopédico o conservador, ¿ya? Cuando es quirúrgico, a cualquier evidencia de inestabilidad, si yo lo reduzco, esa luxofractura, y veo de que hay una pequeña diástasis o separación cuando yo lo veo en la radiografía, pues eso ya es quirúrgico, ¿ok? Obviamente si se asocia a síndrome compartimental mucho más, o cuando hay alteración de las carillas tarso-metatarsianas. Y el tratamiento conservador lo realizaremos con una bota de yeso, que será raro, como les digo, pues casi siempre asocian alguna inestabilidad. Por 3 a 4 semanas se inmovilizará y de ahí posteriormente se le realizará carga. El tratamiento quirúrgico casi siempre es abierto, podemos realizar reducciones abiertas y sacar algún pedacito, algún fragmento de alguna fractura asociada y obviamente elegir mi osteosíntesis, que puede ser mediante clavijas en diferentes configuraciones o incluso tornillos que ingresan totalmente al huesito y pues nos estabilizan la fractura. ¿Ya? Y finalmente de los metatarsianos. Vamos a decir
que el quinto metatarsiano es el más común fracturado en adultos, el primer metatarsiano es el más común en niños, ¿ya? Y uno de los dos se tiene que operar casi siempre, ¿ok? Con eso partimos. Y, bueno, aquí hay un datito más de que las fracturas, cuando ustedes vean una fractura del tercer metatarsiano, el del medio, casi siempre asocia alguna lesión más. Es muy raro que venga aislado, ¿ya? En los adultos, generalmente, como dijimos, el quinto metatarsiano es el que más se suele afectar, ¿ya? La base, ¿ya? Y dependiendo del traumatismo puede ser directo o indirecto. Vamos a ver, por ejemplo, los metatarsianos, al ser huesos largos, ¿ya? Van a tener las zonas que todo hueso largo tiene. ¿Cuáles son? Epífisis, metáfisis y diáfisis. ¿Cómo identifico esas tres zonas en un hueso largo? Con el cuadrado de Müller, ¿verdad? El cuadrado de Müller, una línea de las partes más anchas de la epífisis. Lo volteo esa mi línea y tengo un cuadrado equilátero. Y ese cuadrado equilátero, todo lo que esté por dentro, epífisis, todo lo que esté en el intervalo, metáfisis, todo lo que esté por arriba o por abajo, diáfisis, ¿no? La radiografía, como ven ahí una fracturita en el segundo metatarsiano, se hace con una P y una oblicua, ¿ya? En estos casos pues pueden considerar también una lateral, pero no es muy necesario. Ahí tenemos una fractura del quinto metatarsiano o fractura de Jones, ¿ya? Esta fractura, digamos, lo que asocia es principalmente una avulsión por una contracción exagerada del músculo peroneo corto. Al realizarse, digamos, esa tracción exagerada, lo que hace es fracturar al hueso, y si hay un desplazamiento mayor a 5 milímetros, pues se suele considerar quirúrgico, ¿ya? ¿Cuándo hablamos de que sea quirúrgico? Cuando el primer metatarsiano, ¿ya? Cuando el primer metatarsiano se fractura, ¿ya? Casi siempre es quirúrgico, casi siempre, ¿ya? Cuando se fractura el quinto metatarsiano, es muy raro que se opere, pero si hay una diferencia o una diástasis de 5 milímetros a 1 centímetro, pues en ese caso se llega a realizar una osteosíntesis. Como ven ahí, digamos, el primer metatarsiano, que es uno de los 3 puntos de fijación de la marcha, casi siempre se llega a operar. En este caso tenemos, miren, con un tutor externo, ¿ya? Eso es todo, muchachos. ¿Quién tiene